Gracias, señora presidenta. Consejera, yo creo que es una muy buena noticia que por fin contemos con un plan, con una estrategia y un plan de soberanía alimentaria. Es una de las cuestiones en las que desde Nueva Canarias hemos venido insistiendo en las últimas legislaturas de manera importante. Recuerdo, además, como bien decía el señor Deni, esto era antes el discurso de unos pocos, algunos ilusos, gente que éramos capaces de entender que nosotros no íbamos a pasar nunca a determinados niveles de porcentaje de producción y que luego se derivaran en el autoconsumo. Y bueno, esos conceptos que afortunadamente en un momento determinado éramos muy pocos los que los defendíamos, hoy empieza a ser pues, un referente en la mayoría de las políticas, por supuesto por parte de este Gobierno sin duda. Un claro ejemplo también ha sido el del Cabildo de Gran Canaria, al que me referiré con anterioridad, liderado de una manera muy especial por Antonio Morales en ese ámbito. Cualquier estrategia va a depender, en cierta medida, de cuáles sean los elementos esenciales sobre los que se decida establecer a partir de ahí las distintas actuaciones. Lo digo porque podría haber sido una estrategia que estuviera segmentada, sobre todo cuando ya pasamos al ámbito del plan, a lo mejor sectorialmente. Nos hubiéramos centrado en el ámbito digamos, del mundo de la agricultura o del mundo de la pesca y el de la ganadería. Pero se ha decidido que no fuera así. Yo creo que es un acierto. Creo que el planteamiento está planteado cuando hablamos de soberanía alimentaria. No estamos hablando solo de cuál puede ser el nivel de participación de cada uno de estos sectores o subsectores dentro de ese proceso, que no significa que dentro de la estrategia y dentro de la planificación no haya medidas específicas para cada uno de ellos, sino entendiéndolo como un ecosistema en su conjunto. Porque esto no va solo de producir más carne o de producir más huevos en Canarias o de que cada vez consumamos más vino del país, que por supuesto que esa es una parte. Se trata de todo un conjunto. Usted hablaba de seguridad alimentaria, hablábamos digamos, de la generación y creación de esos ecosistemas, de la cercanía a los entornos locales, pero hablamos también, por supuesto, cuando hablamos de de soberanía alimentaria, de un elemento fundamental en este momento más importante que nunca, que en otros momentos de la historia, como es la lucha contra el cambio climático. Es decir, el kilómetro cero incide muchísimo en la reducción de la huella de carbono a través de otros muchos elementos. Significa desarrollar la economía circular, en definitiva, muchos aspectos relacionados con esa lucha con el cambio climático. Pero además se ha hecho también teniendo en cuenta multitud de leyes, multitud de estrategias, por supuesto con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incluso proyectos de ley que nosotros hemos defendido también en este Parlamento a lo largo de esta legislatura, fundamentales como es la del desperdicio alimentario, que debe de estar integrado también dentro de esta estrategia. Por tanto, creemos que el enfoque es el correcto. Además, en un proceso participativo, pero sin embargo yo he hecho en falta, en ese proceso hemos tenido reuniones con los sindicatos y además dentro de los agentes que en la propia estrategia aparecen, en el sector primario, los distintos agentes desde sociedades agrarias de transformación, cooperativas, etcétera, no aparecen los sindicatos. Y es la primera pregunta que le planteo, si se ha contado con ellos a la hora de elaborar esta estrategia. Lo digo porque hay uno de los ejes fundamentales dentro del plan, cuando hablamos de la comercialización, la transformación, el asociacionismo y otra serie dentro de los objetivos que ahí están planteados, se habla de la mejora de la calidad, del empleo, de la puesta en valor digamos, de todo lo relacionado con las condiciones laborales. Sin embargo, no hemos visto ese factor y incidimos, como hacía en mi primera intervención, en la primera comparecencia, en la necesidad, para que esto realmente sea en su conjunto, tenemos esa mirada siempre. Por supuesto, es imprescindible cuando hablamos del sector primario, de los productores, digamos, de los empresarios, pero en ocasiones no tenemos esa mirada hacia el conjunto del sector, que lo representan también los trabajadores y las trabajadoras del campo, y por tanto garantizar que sus condiciones laborales sean lo suficientemente dignas. Me parecen, como decía, adecuadas todas y cada una de las medidas que se están planteando, y creo que cuando hablamos de soberanía alimentaria ya no es una quimera. Precisamente creo que fue ayer o antes de ayer el Cabildo de Gran Canaria presentaba los resultados de soberanía alimentaria en la isla de Gran Canaria. Un resultado notable. Es la isla, yo creo que es la única
porque desgraciadamente a nivel de Canarias hemos perdido hectáreas cultivadas y sin embargo en la isla de Gran Canaria se han incrementado las hectáreas cultivadas en los últimos años. Hemos crecido de manera muy notable en las hectáreas dedicadas a la producción de forraje, pero además hemos logrado que en su conjunto el 50%, más del 50%, es decir, más de la mitad, que recordarán aquello de que solo el 20% de lo que se consume en esta tierra se produce en esta tierra, más de la mitad de las papas, hortalizas y frutas consumidas en la isla de Gran Canaria se producen en la isla de Gran Canaria. Cierto es que con distintos niveles de participación, la fruta en torno a un 36-37%, pero las papas ya por encima del 60%. Queda camino por recorrer en el sector. Hablo, por ejemplo, también de la isla de Gran Canaria, cuando se ha perdido cultivos, hectáreas de cultivo, por ejemplo, en la vid, sin embargo, en Gran Canaria ha crecido en los últimos años. También es cierto que veníamos de muy pocas hectáreas comparados, por ejemplo, con la isla de Tenerife, pero en una clara progresión. Quiero decir con todo esto que se puede hacer, que es posible hacerlo, que esta estrategia con carácter general me parece bien como se ha hecho y que deben ser quizás los cabildos luego los que vayan aterrizando sector a sector, subsector a subsector, conociendo la realidad de cada una de sus islas para profundizar. Y termino ya, señora presidenta. Muy importante la concienciación, uno de los ejes también que aquí se plantea incluso desde las etapas educativas, al conjunto de la sociedad, al conjunto del sector empresarial, de manera muy especial al sector turístico. Es imperdonable que a día de hoy todavía... Tiene que finalizar. Finalizo ya, señora presidenta. Que a día de hoy vayamos a restaurantes y a buffets de centros alojativos y restaurantes en nuestra tierra donde no aparezca un vino canario. Es una vergüenza que no aparezca un queso canario cuando algunos de ellos son de los mejores del mundo. Le privamos a los millones de personas que llegan a nuestra tierra una de las cuestiones que más exigimos y más disfrutamos cuando salimos fuera de ella. Disfrutar de lo nuestro, que es de primera calidad.